Y usted sabe que en el mundo existen diferentes profesiones, oficios, ocupaciones. Unos son médicos, ¿verdad? Y sabemos que la medicina también está evolucionando constantemente en el bien de la humanidad. Esto es que se busca siempre unos mejores procedimientos para que la salud sea restaurada lo más pronto posible. Usted asiste al doctor regularmente, ¿verdad? Pero cuando le receta a usted una medicina, atrás de esa medicina, de ese medicamento, hay otras personas que se dedican, otros médicos que se están dedicando a la investigación para lanzar al mercado, se dice, nuevos productos y nuestra salud pueda recuperarse más rápido, ¿verdad? De manera que estas personas son personas que son personas de ciencia, desde luego, y que están trabajando ahí en bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? También tenemos una diversidad, una gran variedad de científicos. Y le voy a decir un lugar en especial donde se conjugan o donde llegan mucha clase de estos científicos en las diferentes áreas. Usted conoce la NASA, ¿verdad? La NASA está lleno de investigadores, está lleno de científicos, ¿verdad? Está lleno, mire, ¿usted se ha puesto a pensar quiénes son las personas sabias del hoy en el mundo? Ellos, los científicos, los investigadores, aquellos a quienes no estamos viendo, pero que están desarrollando incluso tecnología, ¿verdad? En la NASA sabemos que cada día descubren una parte o una porción más del universo, ¿verdad? Y ellos nos dan nuevas medidas de tiempo. Hoy se miden las distancias en años luz. En años luz, ¿verdad? Están descubriendo algo que ya está creado, algo que ya está ahí puesto y ellos lo están descubriendo. Nuestra mente es finita y ¿hasta dónde sabemos contar? Ellos saben contar mucho más que nosotros. Y es una realidad, ¿Cuánto tiempo tiene un año luz? Yo no lo sé. Pero sí sé que ellos dicen la distancia de aquí a Júpiter son tantos años, ¿no? Y entonces es lo que ellos están haciendo. La tecnología va de la mano junto con estos científicos. Y la tecnología también ayuda en la salud. Usted ha escuchado que cuando la salud está mermada, le piden a uno una resonancia magnética o ¿cómo se llama el otro? Un electrocardiograma, una tomografía, todo esto. Nosotros no tenemos idea de cómo se generan esas ondas para que se conviertan en imagen, pero ellos sí. Nosotros estamos limitados. No quiere decir que ellos no estén limitados, pero ellos van más adelante que nosotros, ¿verdad? En la casa lo vemos ya de manera muy directa. Nosotros no vemos todos los días un aparato de resonancia magnética, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vemos un horno de microondas, ¿verdad? O los refrigeradores nuevos que ya tienen pantallita y usted le toca, son digitales, en fin, las estufas nuevas que ya no son tan… El internet que es vía ondas y no las vemos, ¿verdad? Pues bien, pero hay gente que está trabajando, hay gente que es muy inteligente y va más allá de nosotros, ¿verdad? Pues el teléfono, efectivamente. Antes teníamos un teléfono, ahora el aparatito que tenemos es un aparato inteligente que tiene ahora una función de teléfono, pero tiene muchas otras funciones que nos han facilitado mucho a nosotros, ¿verdad? La vida diaria, buscar información. Y nada hemos tenido que hacer, nada hemos tenido que desarrollar nosotros, solamente andarle picando ahí a las aplicaciones, ¿verdad? Pues bien, mire, estos grupos de personas, tanto los profesionistas, los científicos y los que se dedican a la tecnología, son considerados con un alto índice intelectual.
se llama un IQ muy, muy desarrollado, ¿verdad? Se consideran personas que están por encima del grueso de la población y son considerados ellos hoy como los sabios. Y no estoy hablando de aquellos que llevan también más allá el pensamiento, que son los filósofos, que son los escritores, también ellos, ¿verdad?, contribuyen. Y efectivamente ellos son actualmente los sabios de este mundo. Principalmente, pues, insisto, aquellos que trabajan en el mejoramiento de una mejor manera de vivir. Pero también, ¿qué le digo de los grandes mandatarios de los países? Ellos tienen poder, ¿verdad? Tienen poder sobre nosotros, los gobernados. Hay muchas otras personas que son nobles, hay reyes, hay príncipes, hay ducados, en fin. Son personas que tienen reconocimiento y poder de acuerdo a lo que el mundo está dictando, ¿verdad? Pero tenemos también la gente sencilla, la gente frágil que es considerada dentro de la sociedad, a la que nos llaman que somos frágiles, ¿verdad? Y somos aquel grueso de la población que hacemos trabajos más simples, pero no dejan de ser importantes en la vida diaria del hombre. Las personas frágiles son personas que no presumen de sabiduría como la de los científicos. Es más, el grueso de la población, decíamos la semana pasada, ya sabe leer y escribir, pero no hay acceso a la tecnología, ¿verdad? Pero no es necesaria la ciencia o la tecnología para adquirir la sabiduría de la vida, que es algo diferente y que en esta sabiduría de la vida llegan a decidir qué es lo mejor para sus vidas. De manera que quiero invitarle que abra su Biblia, busque la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, y vamos a darle lectura de los versículos 26 al 31. Primera carta a los Corintios, versículos 26 al 31. Dice, sígame ahí en la lectura con su vista. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre te ocupas de cada uno de tus hijos, y por medio de la iglesia de tu Hijo Jesucristo llamas la atención de nosotros a volver nuestros corazones y nuestras miradas ahí donde deben de estar puestas. No en lo que nos ofrece el mundo, no lo que el mundo considera sabiduría, sino que vuelves nuestras miradas a lo que es la sabiduría tuya para acercarnos a ti. Gracias, Padre bendito. Que este mensaje sea dirigido por el Espíritu Santo, quien tome la dirección de mis palabras, de mi pensamiento y de mi corazón, Señor, y que sea para reflexión desde tus pensamientos
hacia los nuestros. Oramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con nuestra serie de mensajes. ¿Recuerda cómo se llama la serie? Llamados a la comunión con Dios. Muy bien, hoy estaremos llegando al final de esta serie con el mensaje que tiene por título Eligiendo lo frágil. Y estaremos analizando y finalizando en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, y veremos cómo Pablo lanza una advertencia a la iglesia y la ubica respecto de lo que son con relación a Dios. Punto número 1, percibir. Y dice Pablo en el versículo 6, pues mirad, dice. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Comenzó el apóstol Pablo en este versículo diciendo, mirad. Mirad es véanse uno a otro. Esta palabra es semejante a decir como nuestro Señor Jesucristo decía, el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Oiga. De manera que llama a prestar especial atención a lo que viene adelante. Mirad, vean. Porque la iglesia como cuerpo muchas veces solo están viendo lo que tienen enfrente, olvidándose de lo que hay por delante, lo que viene adelante para la iglesia, ¿verdad? Pero especialmente para que la iglesia pueda mirar hacia adelante, debe precisamente conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Dios debe conocer a Dios en una sola palabra. Eso es lo que tenemos que estar haciendo como iglesia. Y esto solamente puede hacerse de una manera: leyendo la palabra de Dios, leyendo las escrituras, conociéndolas. Y no confiemos en nuestra personal sabiduría o entendimiento, sino que debemos de hacerlo por medio del Espíritu Santo, que nos lleva precisamente a entender, porque Él está para instruirnos y para redarguirnos, ¿verdad? Para que sigamos y para detenernos en donde llegamos a estar mal precisamente. Y nos dice que debemos de percibir, es decir, darnos cuenta del proceso y actividades divinas que se dan en la iglesia con la ayuda que alcanza a ver nuestros sentidos, pero lo haremos por medio del Espíritu Santo, mediante el cual obtenemos la revelación precisamente respecto de lo que está sucediendo al interior de la comunidad, las acciones que efectuamos en la misma y nuestros propios estados internos, ¿verdad?, que luego llegamos a tener. En la iglesia el Señor desarrolla también, se da a conocer por la actividad divina, y normalmente logramos percibirla en la alabanza. Muchas veces escuchamos la expresión: ay, qué bonita estuvo hoy la alabanza, ay, sentí muy bonito en la alabanza. Y yo también muchas veces les digo desde aquí, no es para usted, es lo que usted le canta al Señor, y es lo que el Señor viene y trabaja en su corazón. Y esta experiencia de que usted dice qué bonito, es la experiencia divina sobrenatural que actúa en nuestras vidas, ¿sí? Pero el culto no termina ahí, continúa, y lo importante, el central, es que desarrollemos y entendamos la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, cuando nosotros logramos percibir nuestros propios estados internos, o las acciones o circunstancias que se dan al interior de la iglesia, es cuando vemos que las situaciones no están funcionando como deben de ser, cuando no estamos mirando
precisamente al Señor. El primer tema de esta serie, ¿recuerda cómo se llamó? 4 facciones. Y se empieza a convertir el grupo, la iglesia en grupos muy humanos y perdemos de vista la actividad sobrenatural divina del Señor. Especialmente el apóstol Pablo hace hincapié en la vocación, porque dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Para qué ha sido usted llamado a la iglesia? ¿Para ser sabio? ¿Para ser profesionista? ¿Para ser filósofo? ¿Para ser científico? ¿Para ser noble? ¿Para ser poderoso? ¿Para ser político? ¿Para qué ha sido usted llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo a incrustarlo en la iglesia? Cuando usted piensa en esto, bueno, es que según la carne, y ahora sí voy a decir de linaje puramente humano, es que andamos buscando esto. Pero no hemos sido llamados a esto, ¿verdad? Nuestra vocación no tiene que ver únicamente con ser cristiano, con llamarnos cristiano, sino que debemos de desarrollar el crecimiento espiritual por medio del Espíritu Santo de Dios en la lectura de la palabra para que podamos mantener el llamado a la comunión. Somos llamados a la iglesia a tener comunión, ¿verdad? Pero somos llamados principalmente a mantener nuestra relación con Jesús. Y tenemos que hacer evidente al interior de la iglesia esa transformación que está haciendo la palabra, esa transformación por la que nos está llevando el Espíritu Santo y también por medio de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. El crecimiento y la comunión con Dios es de adentro hacia afuera. No es de labios, no es de boca. Decir, no, si yo tengo relación, qué bueno. Pero que sea evidente hoy esa transformación, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mirad, es para que se vean unos a otros. Para saber, dice, cuántos sabios, poderosos o nobles hay a su alrededor. Yo le voy a decir algo con mucho respeto y con mucho amor. Yo no veo ni sabios, ni poderosos, ni nobles en esta iglesia de acuerdo al mundo, de acuerdo al mundo. La semana pasada hablamos precisamente del contraste que hace Pablo de lo que es la sabiduría de Dios. Dice que difiere porque es tan alta como los cielos a la sabiduría humana, ¿verdad? Y como los judíos ni los griegos estaban de acuerdo con la palabra de Jesús, porque unos esperaban a un rey poderoso que viniera y los salvara, y los otros consideraron en menos la obra de la cruz, pensando que no había sabiduría en la misma, sino que era movida únicamente por un mero sentimiento. Y no somos llamados a esto, sino que al interior de la iglesia, cuando lo pensamos o lo vemos así, y lo que estaba viendo Pablo precisamente en esas 4 facciones y que no estaban haciendo caso a la palabra de la cruz, porque llegó a permear al interior de la iglesia el pensamiento sabio o el pensamiento de poder o el pensamiento de noble, y la incredulidad del mundo se introduce a la iglesia y hacemos a un lado el poder de Dios. Esto es de lo que debemos de tener cuidado. A la iglesia se viene a percibir la actividad divina, el mundo sobrenatural del cual fue usted traído de las tinieblas.
hoy a la luz, cuando usted es luz, y cuando estamos reunidos en la iglesia, se imagina aquel destello de luz que hay saliendo de cada uno de nosotros, y no es obra nuestra y no es por nuestra sabiduría, es por el poder de Dios, porque Jesucristo nos ha dado de su luz precisamente. Y es cuando dice, mire hacia adelante, mire la actividad de Jesús en su iglesia. No limite usted la actividad de Jesús al interior de la iglesia. La iglesia de Jesús no está limitada a los pensamientos humanos que luego nos da por traer a la iglesia, a las difíciles circunstancias humanas que se crean al interior, porque podemos ver verdaderamente hoy, podemos nosotros ver verdaderamente en la mirada en que está puesta la nuestra, en el Señor Jesucristo. Que no permee el pensamiento humano y los sentimientos al interior de la iglesia. Si es un organismo vivo, como dijimos, pero en la iglesia se desarrolla actividad divina. Mirad, todos hemos sido llamados por la palabra de la cruz. Todos los que estamos aquí reunidos fuimos llamados por la palabra de la cruz, por la predicación de la palabra. Y se nos predicó por la fragilidad humana, por lo débiles que somos. Vaya usted al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos del 3 al 11. Mateo 5, versículos del 3 al 11. Lo vamos a leer, pero le voy a ir resumiendo lo que dice en los versículos. ¿Sí? Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que quieren justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores, los que son perseguidos, los vituperados. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora yo le voy a pedir que haga algo, como lo dice Pablo. Mira a su alrededor. Mira a su alrededor. Mira a sus hermanos. Todos nosotros encajamos perfectamente en las bienaventuranzas de Jesús, de este sermón que Jesús dio en ese monte. Porque nos dice el versículo 27 de nuestro texto base de la primera carta a los Corintios. Nos dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Jesús predicó este sermón y precisamente estaba llamando y estaba eligiendo lo frágil de la humanidad. Las buenas nuevas son precisamente para aquellos que tenemos necesidad de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos parte del plan del Señor para proveernos de
¿De qué nos va a proveer el Señor? De sabiduría para justificarnos, para santificarnos y para redimirnos. Para eso nos va a hacer sabios. Somos lo que Dios toma en cuenta, eligiendo lo frágil. Y en esa fragilidad nuestra, Dios desafía y avergüenza lo sabio del mundo. Y esto, créame, es algo maravilloso. Es algo en donde nosotros tenemos que mirar hacia adelante y no nada más aquí al frente lo que tenemos. Muchas veces quiere el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Pero queremos otra clase de poderes. No, este es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Los sabios del mundo en la actualidad, como lo dijimos anteriormente, los de la NASA, que miden el tiempo en años luz, sí, los miden así, su capacidad es grande, ¿verdad? Su inteligencia es grande, pero no saben ni conocen de la eternidad como los que somos débiles y frágiles. Nosotros estamos hablando de la eternidad y vamos hacia ella, hacia donde habita Dios. Tenemos esta certeza. Para nosotros, ¿sabe cuánto? ¿Cuál es la medida de llegar a la eternidad? Un paso. Pasamos de muerte a vida. Mientras que el hombre sabio está buscando y está midiendo y no encuentra la profundidad de lo creado por Dios, de ese universo donde Dios habita, a donde nos va a llevar. ¿Dónde está la fragilidad nuestra entonces? Dígame. ¿Dónde está lo débil? Por eso nos hace sabios el Señor. Pablo está terminando este primer capítulo de su carta redireccionando a la iglesia y nos dice que debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo y no en el hombre, no en las cuatro facciones. Y que debemos de poner nuestra mirada en la palabra de la cruz. Y es lo mismo que nos dice el día de hoy. Redirecciona. ¿Y saben por qué tenemos que redireccionar? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Dios tiene consentidos? Ninguno. Todos somos malcriados de Dios, ¿verdad? Pero no porque Él nos malcríe, sino porque nosotros somos malcriados. Dios lo que tiene son íntimos. Y esos íntimos son los que escuchan y siguen el llamado a la comunión con Jesucristo. Eso es lo que busca Dios, íntimos, no consentidos. Usted conoce muchos personajes de la Biblia. ¿Usted cree que eran sus consentidos? ¿Sabe usted qué relación tenían con Dios? Tenían una relación íntima, personal. Tenían acercamiento, le creían, tenían fe, acudían, no preguntaban, hacían lo que el Señor les decía. La voluntad de Dios. Versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Alguna vez usted y yo fuimos lo vil del mundo, verdad? Éramos indignos, fuimos pecadores, de escaso valor o despreciable a los ojos del mundo. Pero al Señor le plació elegir lo frágil del mundo para salvación. Le plació elegir precisamente, dice, lo vil. Aquellos que éramos menospreciados por la sociedad, porque no teníamos un valor nosotros para el mundo. Nos consideraban indignos y nos consideraban inferiores. ¿Y qué sucede cuando Jesús nos comparte el sermón del monte? Nos dice hacia quién y cada uno
de nosotros lo que somos. Tú que eres tal, ven, 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 ven. ¿Y qué nos dio? Un valor. Nos dio un valor y también la identidad de ser hijos de Dios, ¿verdad? De manera que no se confunda. Eche un vistazo atrás a su vida. ¿De dónde lo sacó Dios? Ahora ponga mucha atención. Cuando la iglesia actúa y toma decisiones, los hermanos aquí adentro, no nos ponemos de acuerdo y tomamos decisiones como en el mundo, ¿qué cree que estamos haciendo? Trayendo al mundo a la iglesia. En la iglesia hay actividad divina, no debe de haber actividad del mundo. Y cuando nosotros traemos la actividad del mundo a la iglesia, ¿qué cree? Pues estamos trayendo nuestra antigua naturaleza. No estamos creyendo precisamente que el Señor nos está transformando, porque no estamos viendo la palabra de la cruz y nos estamos dividiendo. Por eso Pablo lo que quiere es que redireccionemos, iglesia. Nos llama la atención para que pongamos ahí nuestra mirada, y ese debe de ser nuestro gozo. Ese debe de ser nuestro gozo. Para que haya ¿qué? Amor, armonía, coinonía, gozo en cada uno de nosotros. Para que haya ayuda, para que seamos desprendidos, para que veamos la glorificación del Señor en su iglesia. Esto es poner la mirada en la cruz. La antigua naturaleza debió haber quedado atrás, ¿verdad? Es más, no tan solo debió haber quedado atrás, sino que debió haber quedado fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia debió haber quedado. Y esto es lo que estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, y pues también hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos está redireccionando, nos está diciendo lo mismo. Acompáñeme ahora a la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto a mí me encanta y sé que a usted también. Y este es uno de los versículos que sabemos, ¿verdad? Dice Gálatas 2:20. Con Cristo, vamos a leerlo juntos, acompáñenme. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Amén, amén. Qué pena, hermanos. Qué pena, de verdad. Decimos estar juntamente crucificados con Jesucristo y no vivir en la carne. ¿Y cuál es el testimonio que venimos y damos luego al interior de la iglesia? El testimonio de la carne. El testimonio de allá afuera, la antigua naturaleza, y tenemos estos desacuerdos. Y lo más triste todavía es que no es tan solo al interior de la iglesia que lo vemos, sino allá afuera, ¿verdad? También se va para allá. Es como si no viviéramos por la fe en el Señor. La iglesia, insisto, necesita ser redireccionada a Jesucristo, no a las formas, no a lo que estamos viendo, sino a lo que es la verdad de la palabra del Señor. De Él, de Jesucristo, es la iglesia, de manera que nosotros no la estamos haciendo a nuestra manera, tiene que ser a la manera precisamente de Jesucristo. Entonces, no la manchemos, no la arruguemos, ¿verdad? Con contiendas, con celos, con disensiones, con grupos que restan y dividen en lugar de sumar, ¿verdad? No llenemos la iglesia con corazones que no están cómodos al interior. No. Esto es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. No estamos lejos de las mismas acciones y circunstancias humanas que se dieron allá, hoy aquí también. Es por ello que Pablo redirecciona a la iglesia.
tu mirada puesta en el Señor Jesucristo y no en el hombre. No en el hombre. ¿Qué sucedía? Recuerda las 4 facciones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Y los 4 que les dijo Pablo están mal. Redireccionemos. Es con lo que está terminando Pablo diciéndonos a la iglesia. Punto número 2. Sabios, justificados, santificados. Y nuestro versículo 30 nos dice, la parte final, nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya lo dijimos la semana pasada, la sabiduría de Dios difiere con la sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría que Dios nos da es para que podamos alcanzar y entender la revelación de Dios mismo a través de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a profundizar, quien nos revela el conocimiento precisamente de la palabra. ¿Para qué? Para que entre muchas otras cosas haya amor principalmente. Y amor como ese amor incondicional que sabemos de Juan 3:16, ¿verdad? De ese amor incondicional que usted conoce. Y esto para que haya obediencia. ¿A quién le debemos obediencia? ¿A Dios o al hombre? A Dios. ¿Verdad que sí lo sabemos? Y a veces les digo, es bien fácil. Pero qué difícil son nuestras circunstancias humanas, ¿verdad? Y nuestras emociones. Cuando nosotros logramos esta obediencia, nuestro corazón será sabio. Sabio, lleno de la sabiduría de Dios. Podemos presentarnos ante Dios por la justificación de su Hijo Jesucristo que hizo por nosotros, ¿verdad? Y este es un acto soberano, esto es de parte de Él, y nuestra fe ahora puesta en Él. Porque por medio de la justificación es que nosotros llegamos a ser aceptables y agradables ante el Padre. ¿Y por qué? Fíjese bien por qué. ¿Quién llevó los pecados de cada uno de nosotros a la cruz? ¿Sí? Correcto, Jesús, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, ¿verdad? Porque Dios es el que justifica. La santificación es obra del Espíritu Santo en nosotros, sí, para purificarnos. Es la evidencia de que estamos caminando en esta nueva criatura, dejando atrás y afuera de la iglesia precisamente a la vieja naturaleza, ¿verdad? La santificación es inmerecida. Es la gracia de Dios. Porque a pesar de lo que éramos, nos está ayudando Él a santificarnos. Esto es sabiduría de Dios. Y esto es poder de Dios. Y con todas esas maravillas de Dios en nuestras vidas, ¿por qué el hombre se jacta al interior de la iglesia de ser algo o de ser alguien? La sabiduría humana no alcanza a su mente a racionalizar estas verdades de Dios. Estas maravillas solamente se logran entender por la fe en el Señor Jesucristo, de quien tenemos y obtenemos el poder de Dios para que nosotros podamos entender estas verdades espirituales que son riqueza en nuestras vidas. Es las riquezas de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué usted es santo? Por Cristo Jesús. ¿Por qué es usted justificado? Por Cristo Jesús. ¿Por quién es usted redimido? Por Cristo Jesús. ¿No son las riquezas que el Señor Jesús nos da? ¿No es el poder de Dios mediante su Hijo Jesucristo dado a nosotros?
En este tiempo, ni los científicos, ni los desarrolladores de la alta tecnología, así como tampoco los hombres poderosos o nobles de este mundo pueden entender el pensamiento de Dios. Ellos están entendiendo el pensamiento del mundo y lo que están viendo. Ellos no se consideran a sí mismos como personas frágiles, sino por el contrario, se consideran sabias y poderosas, que están por encima de lo que Dios ha venido eligiendo lo frágil. Dios ha venido eligiendo lo débil. Ellos consideran estar con su sabiduría por encima de Dios incluso. Los descubridores de las profundidades del universo consideran que tienen tal sabiduría que llegan a cuestionar la existencia de Dios o lo creado por Dios, y nos dicen que lo creado en el universo fue a consecuencia de la explosión de una estrella y que ahí surge la vida, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Es más, hay entre ellos quienes consideran que no hay vida después de esta vida. Y esta es la mentira del enemigo para que el mundo se pierda. Porque consideran que el plan de Dios para salvación, como lo dijimos anteriormente, es locura. Ustedes pueden ver la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la pueden ver porque dice Pablo: mirad, la iglesia no es obra humana. Sí dijimos que es un organismo vivo compuesta por personas diferentes, con diferencias, con dificultades, pero todos debemos de caminar con la misma finalidad: la santificación y la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Recuerda usted cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Amor, gozo, bondad, templanza y dominio propio. ¿Sí? Esta es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y ponga mucha atención, esta es la verdadera manifestación del Espíritu Santo en su vida, no lo que vemos que sucede luego. Lo que tenemos que ver es el poder de Dios actuando en nosotros, porque somos santificados, justificados, redimidos. Ese es el poder de Dios y esa es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No la forma que se nos enseña equivocadamente. Y le voy a decir, bueno, yo no le voy a decir, la palabra nos va a decir por qué es la manifestación. Acompáñeme a Efesios 4. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta va a ser la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y perdón por la palabra, pero no los sangoloteos. No los sangoloteos. Eso no lo hace santo. Eso no lo hace más santo que a los que no hacemos estas manifestaciones. Pero sí la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos verdaderamente pongamos nuestra mirada en la palabra de la cruz, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que Él es cabeza de la iglesia y que no somos nosotros quienes estamos manejando con las formas que el mundo nos dice, que muchas veces, si usted lo sabe, son emocionales. No es así. No es esto lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Pablo redirecciona la mirada de la iglesia a tener la mente de Cristo, a llegar a la estatura y la plenitud del varón perfecto. Y nos dice que no debemos de tener puestos los ojos en el hombre. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué piensas, iglesia? A lo largo de esta serie que hemos compartido, lo que nos ha dicho la palabra en esta carta de primera a los Corintios, ¿está todavía tu corazón dividido? ¿A quién crees que perteneces? ¿A quién estás siguiendo? Nos venimos para acá. ¿Te consideras sabio? ¿Eres fuerte como un sabio? ¿O te consideras de lo que el Señor ha venido eligiendo, de lo frágil? Si es así, conoce la palabra. Debemos de conocer la palabra para no ser niños, para no ser llevados por corrientes de doctrinas, para no ser como las ondas del mar que van de un lado a otro pegando con las piedras. Mejor, como lo hizo Pablo, redirecciona tu mirada y mantén tu llamado a la comunión con Jesucristo.